En este audiovisual os explicaré cómo debería hacerse la lectura sistematizada de un electrocardiograma. Lo primero de todo, hay que asegurarse de que el electrocardiograma esté bien realizado. Por eso se deben observar los valores de la velocidad del papel y de la amplitud. Así, en un electrocardiograma estándar, la velocidad es de 25 milímetros por segundo y la amplitud de 1 milivol por 10 milímetros. También hay que asegurarse de que estén presentes las 12 derivaciones y que el electrocardiograma no tenga demasiados artefactos que dificulten la lectura. En caso de que sea difícil la lectura o que el electro esté mal realizado, se debe repetir en lo posible. Asumiendo que el electrocardiograma está bien realizado, entonces comenzaremos la lectura siguiendo siempre una misma secuencia para no pasar nada por alto. Lo primero que hay que determinar en un electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Al menos saber si estamos ante una taquicardia, una bradicardia o la frecuencia es normal. Esto nos permitirá pasar al siguiente paso. En un electrocardiograma normal, por cada segundo hay 5 cuadros grandes y en un minuto 300 cuadros grandes. Sabiendo esto, podemos calcular la frecuencia cardíaca midiendo el intervalo RR siempre que el ritmo sea regular. Para ello, localizamos en el electrocardiograma una onda R que coincida con una línea gruesa. Contamos el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente onda R y dividimos 300 entre el número de cuadros grandes. Y ya está. Este ejemplo es muy fácil, pero no siempre es así. Sabemos que en un electrocardiograma normalmente la segunda onda R no coincide exactamente con otra línea gruesa. Para solucionarlo dividimos nuevamente 300, pero esta vez le sumamos al número de los cuadros grandes 0,2 por cada cuadro pequeño. En este ejemplo, la distancia entre dos ondas R es de 4 cuadrados y 3 cuadraditos. Por tanto, dividiremos 300 entre 4,6. El resultado, 65 latidos por minuto. Eso sí, si el ritmo es irregular, la medición debe hacerse de otra forma. Habitualmente los electrocardiogramas registran 10 segundos, por lo que solo hay que contar todos los QRS y multiplicarlos por 6. Si el electrocardiograma no midiera 10 segundos o no sabes cuánto mide, cuentas 30 cuadros grandes, que son 6 segundos, y multiplicas el número de QRS por 10. Y ya tienes la frecuencia cardíaca, al menos aproximadamente. Aquí os muestro un ejemplo, en el que vemos que dentro de los 30 cuadros grandes hay 7 complejos QRS, distribuidos de forma irregular. Pues para calcular la frecuencia, solo tenemos que multiplicar estos 7 complejos por 10. Por tanto, tendríamos una frecuencia aproximada de 70 latidos por minuto. El paso siguiente sería determinar si los complejos QRS son rítmicos. Para ello debemos observar si los intervalos RR son similares. En caso de duda, hay que asegurarse usando un compás o una regla. Después hay que valorar si el electrocardiograma está en ritmo sinusal. Para determinar si un electrocardiograma presenta este ritmo, debe tener las siguientes características: onda P positiva en derivaciones inferiores y precordiales de V2 a V6, negativa en AVR y con frecuencia isobifásica en V1. Cada onda P debe estar seguida de un complejo QRS. El intervalo RR debe ser constante.
El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0,12 segundos. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Si estas condiciones se cumplen, podemos decir que el electrocardiograma es rítmico y está en ritmo sinusal. A continuación del análisis del ritmo, se debe medir el intervalo PR. Lo normal está entre 0,12 y 0,20 segundos. Y también mediremos el intervalo QT, el cual varía en dependencia de la frecuencia cardíaca, por lo que se deberá ajustar según una aplicación existente en Internet o bien mediante la regla adecuada. El intervalo QT corregido es normal entre 350 y 450 milisegundos. Después del análisis de los intervalos, procederemos al cálculo del eje eléctrico. Un método seguro y rápido para saber si es normal es que las derivaciones 1 y AVF sean positivas. La determinación del eje eléctrico es uno de los pasos del análisis del electrocardiograma que más trabajo suele costar, por lo que en otro audiovisual realizaremos un análisis más exhaustivo. Después del eje, toca analizar el segmento ST, es decir, la repolarización ventricular. El segmento ST es la línea entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Debe ser isoeléctrico y para estar seguro si está descendido o elevado se deberá comparar con el segmento PR o, en caso de duda, con el segmento TP, el que hay entre la onda T del latido previo y la onda P del latido analizado. Para un mejor conocimiento os remito a un audiovisual previo. Para finalizar el análisis, se ha de valorar cada una de las ondas e intervalos del electrocardiograma que no hayamos valorado previamente. Por ejemplo, un bloqueo de rama, alteraciones de la onda P, presencia de onda Q patológica o alteraciones en la onda T. Siguiendo estos pasos, serás capaz de leer un electrocardiograma e informarlo con el orden tal como lo hemos establecido, mencionando la frecuencia, si es o no sinusal, cómo son los intervalos PR y QT, así como el eje cardíaco y la repolarización ventricular.